Oigan, el tema que hoy nos ocupa es el discurso de la corrupción. A ver, sabemos que este discurso del presidente de la República nos lo recetan todas las mañanas a manera de mantra. Sin embargo, pues el presidente nos había dicho que las escaleras se barren de arriba para abajo. Y hoy nos encontramos de pronto con escándalos también que involucran a gente cercana a él, sus familiares incómodos, Felipe Apio López Obrador, entre algunos otros casos más de gente como Manuel Bartlett, la propia Irma Heréndira Sandoval. En fin, la lista es muy larga. La pregunta aquí es si verdaderamente se está combatiendo esta corrupción en el país o si solamente estamos escuchando los discursos, ya les decía, a manera de mantra desde las conferencias mañaneras. Les dejo este tema sobre la mesa, me despido y los veo mañana. Gracias, Magda. Bien. A ver, tiene muchas aristas, como todas las cosas normalmente, el tema de la lucha contra la corrupción. ¿Sí es real o es una simulación? Realmente no son como los de antes, realmente hay un combate directo a la corrupción. Y es que, bueno, a ver, las evidencias nos dicen pues cosas diferentes a lo que se dice en el discurso. Dice el presidente que hay un combate directo a la corrupción. Él presume que no es un hombre corrupto, quizás no lo es, ¿sí? Y que de alguna forma pues él tiene buenas intenciones en este sentido. El problema es que alrededor de todo esto, Víctor, como lo hemos estado documentando, ¿sí? Hay personajes cercanos que ya hizo referencia Magda, ¿sí? Vemos que el combate a la corrupción de los grandes funcionarios de los sexenios pasados, pues no hay una evidencia clara, excepto 2 o 3, el caso que ya se mencionó de Lozoya, sí, pero falta mucho por hacer en el tema de corrupción. Incluso organismos internacionales, bueno, señalan, y México no está entre los países que estén combatiendo, bueno, en los primeros lugares la corrupción. Al contrario, estamos al nivel de países como Paraguay, como Guatemala, sí, Venezuela, sí, de eso estamos hablando, y eso no lo digo yo, ni es un organismo conservador, son organismos internacionales que se dedican a medir en base a índices, ¿sí? De gobernabilidad, de ciudadanos, de medios de comunicación, ¿sí? Cómo va la corrupción. Y esto que estamos viendo, esta lista que estamos observando, Víctor, nos pone en el casillero número 11 de América Latina. Sí, muy por abajo de Uruguay, de Chile, de como digamos los ejemplos de combate a la corrupción en América Latina que estoy haciendo referencia, pero todo lo demás estamos en muy malos índices y esto, bueno, simplemente nos dice y contrasta con lo que todas las mañanas nos dice el presidente de que vamos bien en el combate a la corrupción, ¿sí? Primer comentario, Víctor. Bueno, hay que recordar primero la bandera de la corrupción es sin duda la bandera principal de este gobierno y digamos la manera como Andrés Manuel López Obrador ha sabido capitalizar esa insatisfacción, esa molestia de millones de mexicanos que finalmente votamos por él porque estábamos hartos de un sistema político corrupto más no poder y que así ha quedado ya prácticamente registrado en la historia, ¿no? El periodo de Enrique Peña Nieto como uno de los más corruptos. Y mira que hemos tenido periodos corruptos, tú y yo recordamos los periodos de López Portillo, de Carlos Salinas de Gortari, por citar algunos que me vienen ahorita a la mente, que fueron también famosos por sus corruptelas. Esa es una gran bandera que el presidente mantiene viva todos los días porque le reditúa mucho en la percepción. Le ayuda a la percepción también que se tiene de él como un hombre finalmente honesto, como un hombre al quien no se le ha hecho señalamientos realmente significativos o importantes. No le ayuda, bien lo dices tú, a algunos familiares que han aparecido ahí y tampoco a la infraestructura o la estructura de gobierno que es amplia y compleja, en donde difícilmente podría escapar de esa maquinaria de la corrupción como ya se presenta. Ahora, Raúl, para complementar lo que tú señalas en cuanto a percepción de corrupción, hay que recordar que esta corre en 2 vías. Una es la vía del ámbito federal, donde sí creo que hay más ojos vigilantes y donde hay más opinión pública atenta a lo que ocurre, pasa o deja de pasar. Tan es así que aparece todos los días en los medios que todavía son libres, en esos medios sí aparecen esas denuncias. Y otra, la que corre en el ámbito local, que es en el ámbito estatal, donde vivimos la mayoría de los mexicanos. Y no sé si estás de acuerdo conmigo, pero ahí en el ámbito estatal yo creo que pocas cosas han cambiado. A ver, y yo también podría, no sé, pongo sobre la mesa este tema, Víctor, no estoy seguro que desde el ámbito nacional haya de alguna forma más atención en el combate a la corrupción, no lo veo.
No lo veo por ningún lado. A ver, no veo ningún reforzamiento al Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué has oído en estos 2 años, 7 meses del Sistema Nacional Anticorrupción? Que está integrado por la Auditoría Superior de la Federación, que está integrado por todos estos organismos de rendición de cuentas y que de alguna forma se hacen los señalamientos, pero que no se sanciona de alguna forma nada. Entonces, este gobierno no le interesa utilizar, digamos, las instituciones del Sistema Nacional Anticorrupción porque asume que son producto del pasado. Y para este gobierno, todo lo del pasado significa corrupción, y es exactamente esa visión ideológica, esa visión dogmática que tiene el actual gobierno, donde ve a los del pasado, a los neoliberales, como adversarios, como enemigos de carácter político y desde luego asumiendo que son corruptos, cosa que ya hemos señalado en este sentido. Y además no veo ese fortalecimiento en el Sistema Nacional Anticorrupción por ningún lado. Lo que sí vemos es que hay una gran opacidad y si bien no hay corrupción, digamos, detectada, la misma Auditoría Superior de la Federación detectó opacidad en programas como Jóvenes Construyendo Futuro, como Sembrando Vida, que si bien la opacidad se presta a que pueda haber actos de corrupción. Ya se decía, por ejemplo, el tema de las compras. Mexicanos contra la Corrupción, que debería ser un órgano independiente que fuera colaborador del actual gobierno que llegó con esta leyenda de combate a la corrupción. Sin embargo, el presidente lo ve como enemigo, como adversario. ¿Sí? Este organismo ha documentado que el 80% de las compras de este gobierno se hacen por adjudicación directa. Eso no implica que haya corrupción directa, pero sí deja abierta la puerta para que haya arreglos, haya corrupción. ¿Por qué no se está licitando? ¿Por qué no se está utilizando este mecanismo que se ha implementado y que no garantiza tampoco que no haya corrupción, que no se pongan de acuerdo los participantes, sí, pero de alguna forma permitiría una mayor transparencia, pero no. Sí, están obsesionados con las compras directas, esto dejando abierta al tema de corrupción, sin mencionar, Víctor, sin mencionar los casos conocidos de Pío López Obrador, el hermano del presidente, recibiendo sobres de dinero que nunca se ha aclarado, porque no lo ha querido aclarar el mismo gobierno, por qué se estaba recibiendo dinero y para qué. Dinero en efectivo de funcionarios y de gente cercana al presidente López Obrador, ¿sí? Este tipo de hechos, el caso de Manuel Bartlett, del mismo Manuel Bartlett o del hijo, vendiendo a sobreprecio ventiladores, Víctor. O sea, me parece que debería ser una sanción ejemplar y cosa que no hemos visto hasta el momento en este gobierno que lucharía contra la corrupción. Sí, desgraciadamente hay casos emblemáticos o que particularmente llaman la atención de la opinión pública, ya sea por el apellido, ya sea por el personaje o por el momento en el que se dio. Sin embargo, esto que tú señalas de actos de las compras que se han hecho sin licitarlas, los procesos carrereados que se prestan a la corrupción, más bien yo se lo atribuyo no al hecho de querer entrar en un proceso de corrupción o de componenda, sino más bien de incapacidad administrativa, de un proceso de aprendizaje, que hay que decirlo. ¿Que es corrupción también? Todavía deja mucho que... Sí, desconocimiento de los trámites y el deseo de querer dar resultados pronto los ha llevado a esa situación que desafortunadamente abre la puerta para el proceso de la corrupción. Sin embargo, Raúl, debo decirte que con todo, la percepción del ciudadano promedio es que se está trabajando en el tema. O sea, finalmente sí ha permeado el mensaje del presidente. En general, el ciudadano siente que está con un gobierno menos corrupto que el anterior. ¿Y sabes de dónde parte esto? De la inmensa corrupción que hemos sido testigos y hemos sabido se vivió en tiempos anteriores. Era tanta que sinceramente ahora lo que se presenta palidece todavía en función de lo que traíamos atrasados. Ahora, sí hay una factura pendiente, pero esa factura pendiente tiene nombres, ¿eh? Más bien yo fijaría responsabilidades todavía en Gers Manero, que yo es una persona que siento que es proba, que es una persona respetable, pero que pocos resultados ha dado, como también no sé si esto sea un asunto de Santiago Nieto nada más, de la Unidad de Inteligencia Financiera, o que no se han puesto de acuerdo, o sus pleitos entre ellos, por lo que no hay resultados, pero también está claro que percibo que el presidente no está contento con el trabajo de
principalmente de Gertz Manero, que no le ha dado resultados y que es donde deberían ya de estar saliendo los principales, digamos, los principales casos de corrupción, o al menos de conclusión. Seguimos arrastrando el caso de Lozoya, seguimos todavía con muchos rumores y versiones, pero no con hechos claros y concretos. No se diga de la función pública o de este señor David Colmenares, ¿no?, que está en la Auditoría Superior de la Federación. O sea, como que se me hace falta más cerrar las pinzas por ahí. Bueno, la auditoría ha hecho su trabajo, Víctor. Si nos remitimos al último reporte de la Auditoría Superior de la Federación, ahí están señaladas las irregularidades que son de varios miles de millones de pesos, ¿sí? El problema es que el presidente fue tan hábil para, de alguna forma, desacreditar a la Auditoría Superior de la Federación por el tema de los costos de la cancelación del aeropuerto, ¿sí? Pero todos los demás puntos de esta auditoría, ¿sí?, que se perdieron en esa discusión política de que si la auditoría había señalado que estaba gastando más en la liquidación del aeropuerto o menos, pero dejaron ahí marcadas muchas irregularidades que de alguna forma pasaron desapercibidas lamentablemente y que se están corriendo los tiempos para que los responsables pues puedan acreditar, puedan presentar las facturas o explicar por qué hay esos faltantes, esas irregularidades en diferentes obras y en diferentes inversiones del gobierno. Pero, a ver, como para ir cerrando el tema, ¿sí? ¿Se ha combatido o no se ha combatido la corrupción en esta administración al nivel de la expectativa que generó en personas como tú, antes de o como yo, antes de que fuera el presidente López Obrador? Todos sabíamos que el sexenio de Peña Nieto fue el más corrupto, por lo menos donde se sirvieron con la cuchara grande y había una simulación de combate a la corrupción cuando todos estaban de acuerdo en esto. Lo sabemos, no hay castigados. ¿Quién? ¿Lozoya? Lozoya no ha pisado la cárcel, sí, de alguna forma se le trajo gran espectáculo, todo, las declaraciones de las mordidas de Odebrecht y todo, pero la verdad es que no hay sancionados, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo parece indicar que se confirma ese pacto de impunidad que hubo entre Peña Nieto y el presidente López Obrador, que sería pues muy lamentable que esto de alguna forma fuera. El presidente dice que no le gusta la venganza, ¿sí? Y que se está preparando todo para que no se repita la corrupción, pero tampoco. Hemos visto la ineficiencia de muchos de sus secretarios, vimos a la secretaria Heréndira Sandoval, ¿sí?, ella misma cuestionada sobre su forma de adquirir sus propiedades, la responsable de vigilar, de hacer, de preparar los programas anticorrupción, y mira nada más, tuvo que salir por la grilla política a favor de su hermano. En fin, me parece que en el tema de la corrupción también esta administración, Víctor, desde mi punto de vista, queda mucho a deber a los mexicanos todavía. Sí, estamos en el segundo año. Yo tengo la esperanza de que en lo que viene de la siguiente administración vamos a ser testigos de hechos realmente inéditos e increíbles en muchos sentidos. Y dos, en cuanto a, es cierto, resultados concretos aún no los terminamos de ver y todos los deseamos. Yo creo que el ciudadano promedio informado desea pruebas de que esto va en serio. Ahora, a favor te debo decir, como nunca se ha difundido el tema de la corrupción en este país. Hemos sabido de muchos casos de corrupción y hemos sabido de nombres, personajes, historias, pelos y señales. Bueno, gracias a que hubo la alternancia. De lo contrario, lejos estaríamos de conocer todos estos escándalos de los cuales ahora por lo menos sabemos que existen y por lo menos ya hay un juicio histórico. No estoy contento, no solo es juicio histórico, es también un juicio legal, formal y la recuperación de lo robado, que es también fundamental para este país, Raúl, que es una factura que todavía está pendiente. Sin olvidar, Raúl, también recuerda que este entramado de corrupción va acompañado también de un entramado legal que ellos mismos crearon y que ahora dificulta tremendamente el poder llamar a cuentas a estos personajes. No solo se encargaron de robar, sino de crear toda una estructura legal que les permitiera mantenerse en la impunidad. Es contra lo que se está luchando, Raúl. Sí, ahí está el tema de la estafa maestra. O sea, es tan complejo como se armó, utilizando universidades públicas, utilizando empresas fantasma. O sea, la verdad... Es que tontos no eran. Así es, entonces, complejos de alguna forma, como tú bien dices, todo esto, pero bueno, queremos precisamente eso, recuperar lo que se desvió, recuperar lo que se robaron y desde luego sanción y castigo a los responsables de esto. No lo hemos visto todavía, Víctor.
Ahí sí, tengo que conceder, Raúl, que tienes toda la razón. Y yo, al igual que miles y millones de mexicanos, estamos esperando. Hay que esperar que ojalá llegue este castigo y se acabe la impunidad. Mientras tanto, Víctor, hay que seguirnos cuidando, ¿eh? Muy importante. Eso, la pandemia, esa es la que está presente y a la que hay que tenerle miedo y pavor porque está creciendo. Está creciendo nueva cuenta. De esto vamos a Dejé seguir en informándole. la Gracias, oficina el Víctor.